¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa, una nueva temporada de Contraste aquí en Navarra Televisión. Hoy hablaremos de temas de actualidad, como siempre, procurando ofrecerles el análisis de los mismos. Hoy hablaremos de Siria, hoy hablaremos de África. Ofreceremos un análisis pormenorizado, esa es nuestra ilusión en estos próximos 50 minutos de programa. Comenzamos por Siria, como siempre, con expertos en la materia. Uno de ellos, además que siempre que le invitamos siempre viene, eso es una gozada, es Javier Aisa, periodista especializado en el mundo árabe. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Liado, supongo, sí, evidentemente. Desde una temporada entre Egipto y Siria, pues hay muchas cosas que explicar. ¿Sí? Bueno, tenemos la ilusión de poder entender de verdad, de raíz, en profundidad, el problema con tu ayuda, también con la ayuda de Iñaki San Miguel, porque él es delegado de Acción contra el Hambre y sabe de primera mano la ayuda tan necesaria que necesitan los refugiados, ¿no? Pues sí, desgraciadamente, pues ahora con la situación de Siria tenemos una emergencia de magnitudes que muy desconocidas para la población en general. Entonces, bueno, sí que nos viene muy bien este programa para poder aclarar un poquito cómo está. Mover un poco las conciencias. Sí. Desde el 21 de agosto podemos decir que Siria prácticamente nos lo encontramos todos los días en los medios de comunicación, pero es una guerra que lleva más de 2 años. Pero les vamos a ofrecer a continuación las cuestiones que sobre este tema, que parece que últimamente está en moda, pero realmente desde hace 2 años que lleva siendo un problema real, pues estas son las cuestiones que nos planteamos en Contraste. La dinastía Assad domina Siria desde 1971. Este país resulta ser clave en el Oriente Próximo por su influencia en países vecinos como Jordania o Turquía, además de mantener buenas relaciones con Irán. La mayoría del pueblo sirio tiene ciertas distancias culturales con Bashar Assad. Él y su familia pertenecen a la minoría religiosa alawí, que representa al 12% de la población, frente al 74% que suponen los musulmanes suníes. Ante la amenaza sobre su estabilidad en el poder, Assad no ha dudado en utilizar la fuerza de la manera más tajante posible. Sin embargo, esta actitud no ha impedido que las protestas se extiendan desde la capital, Damasco, por todo el país. La respuesta del gobierno siempre ha sido la represión violenta. En Contraste nos planteamos cuáles son las claves para comprender por qué este conflicto ha hecho temblar la política internacional. ¿Radica la clave en las armas químicas, la tiranía del gobernante o los intereses de los países aliados? ¿Se puede asegurar el desarme químico? Bueno, pues como decimos, hay una fecha, el 21 de agosto, que resulta ser de alguna manera el punto de giro en el que la comunidad internacional se lleva las manos a la cabeza y dice algo está sucediendo, pero lleva sucediendo desde hace mucho tiempo, Javier. Claro, a mí me sorprende y me preocupa, ¿no?, que esta denominada comunidad internacional y muchísimas organizaciones también de la sociedad civil hayan descubierto que existe una guerra en Siria por aquello de que Estados Unidos pretendía atacar para, de una forma u otra, contrarrestar el posible lanzamiento de armas químicas contra población civil. Ahí se había puesto como una especie de línea roja, ¿no? Entonces todo el mundo sale, digamos, a protestar de la guerra denominada contra Siria, en este caso la posible guerra, cuando efectivamente ya existe una guerra desde el 11 de marzo de 2011. Es decir, existe un régimen dictatorial, como bien se ha explicado, particularmente sangriento, basado por una parte en el poder, diríamos, de un nacionalismo árabe vagamente socializante y con apariencias progresistas, cuando jamás ha sido de estas características, es decir, no ha dado mayor riqueza y mayor reparto a la población, y cuando además se apoya también en el ejército, en las fuerzas de seguridad, en la 4ª División Blindada, en la Guardia Republicana, en un clan político como es el de la dinastía Assad, pero después también en una población, digamos, alawita, que es una de las tendencias del siismo, que por otra parte también efectivamente es una corriente de lo que es el mundo islámico. Es decir, había una represión en Siria, nadie habló contra esa represión. Yo apenas he visto manifestaciones que habitualmente salen contra la guerra para hablar de la guerra que había ya en Siria, que ha provocado
100.000 muertos, que ha provocado 2 millones de personas refugiadas. 2 millones de 2 personas millones de refugiadas, personas 100.000 muertos refugiadas. antes del 21 de agosto. O sea, ya el volumen del conflicto las era armas grande. químicas, digamos, es el cruzar una línea roja, porque efectivamente existen tratados internacionales que prohíben esas armas y por, digamos, el ataque masivo, digamos, que significa la muerte de repente de 1.500 personas. Pero es que las armas convencionales están allí y han destruido barrios enteros, incluso del propio Damasco. Bien, existe esa guerra en sí, una guerra que es una guerra civil ya. Primero existe una protesta, después una insurrección, y en esa insurrección una guerra civil, pero completamente desigual. Por una parte, diríamos, el ejército y las fuerzas de seguridad del régimen del Assad, con una potencia de fuego impresionante frente a milicias divididas y enfrentadas. Eso es un frente. Otro frente son también las disputas internas de las milicias de la oposición al régimen de Bashar al-Assad, y hay que también particularizar. Diríamos que hay algunos grupos de esas milicias, especialmente los extremistas yihadistas, que también están cometiendo violaciones de derechos humanos, que evidentemente hay que denunciar, sobre todo aquellas personas que hemos tomado una posición clara contra el régimen de Bashar al-Assad. Hay que censurar también a esos grupos que llevan a cabo atentados salvajes contra la población civil, por ejemplo, especialmente contra grupos de cristianos en Maulala, a 70 kilómetros de Damasco, ¿no? Y por otra parte hay un juego de intereses regionales e internacionales que, bien, están siempre sobre aviso de lo que pueda pasar en esa región, esa encrucijada tan importante de lo que es el mundo árabe e islámico, donde se cruzan un sinfín de problemas que tienen que ver con Irán, con el papel de Israel, con Arabia Saudí, etcétera. Ahí ¿no? entra en juego muchos países, Rusia, Estados Unidos, Sí, Irán, claro. Siria, Líbano. Claro, sí, Claro, sí, desde ahí luego. cuando uno dice, se asoma a la problemática, se asoma al diálogo que está manteniendo Rusia y Estados Unidos últimamente, uno dice, los intereses son políticos, los intereses son pacíficos por parte de estas grandes potencias. No, a ver, yo creo que ningún Estado del mundo es particularmente inocente en el desarrollo de una política exterior. Desgraciadamente, muchas veces la diplomacia esconde intereses económicos, políticos o geopolíticos, sí, geopolíticos de seguridad en esas regiones. En este caso, absolutamente igual. Entonces habría, digamos, como tres niveles. El nivel de lo que es la represión interna dentro de lo que es Siria, con ese enfrentamiento, esa insurrección contra un régimen particularmente despótico. Segundo, un nivel regional de influencia de Siria, por ejemplo, en Líbano, que consideraba que prácticamente era una provincia suya y que ahí llevó a cabo una tutela no exenta de asesinatos de la oposición libanesa, que no era partidaria de la ocupación siria de Líbano, pero al mismo tiempo también tiene una dinámica muy importante lo que es Irán, que es un régimen chií, por tanto aliado también de Siria, o Turquía, que busca recuperar, diríamos, su hegemonía de la época del Imperio Otomano, donde Siria era una provincia de ese imperio, o Arabia Saudí, que arma y defiende a los grupos más extremistas porque quiere imponer sus tesis rigoristas y dogmáticas en el terreno religioso. Y siempre, diríamos, como una especie de águila que está intentando desestabilizar, o por lo menos que ese espacio regional favorezca sus intereses, que es Israel, que digamos el país que pretende tener la hegemonía exclusiva en la zona. Y finalmente hay una dimensión internacional, es decir, Rusia y Estados Unidos, Rusia en la época de la Unión Soviética, han sido siempre enemigos, digamos, en ese espacio regional. Rusia porque pretendía buscar aliados, su aliado siempre fue Siria, tiene buenos negocios de armamento, tiene una base militar naval en Tartus, y Estados Unidos porque evidentemente desde el año 1945, con el Tratado de Quincy con Arabia Saudí, ha buscado en Oriente Próximo un acceso preferente al petróleo y una supervisión, diríamos, política de toda la zona en beneficio de la hegemonía del Estado de Israel. Has hecho un repaso buenísimo, digamos, de la implicación que tiene cada uno de los países en este posible conflicto. Por esa implicación, por esos intereses que pueden tener estos distintos países, ¿la magnitud de este problema es mayor? Quiero decir, hay veces que hay una guerra muy sangrienta, muy injusta, utilizando quizá, pues efectivamente, armas químicas o
Pero resulta que ahora la gente se pone, digamos, la comunidad internacional se pone un poco más nerviosa porque dice, aquí se puede montar, y perdónenme la expresión, se puede montar un follón muy serio, se puede montar gordo. Sí, pero yo insisto, es que el follón estaba montado hace 2 años y medio y a todo el mundo le daba igual, absolutamente. No lo digo porque les implique a los países, claro. No tanto porque les implique, sino porque de una forma u otra quizá una situación de inestabilidad en la zona o esté bien vista porque provoca inmediatamente 3 claves desde el punto de vista de lo que es la política exterior estadounidense, por lo menos antes de Obama. Obama yo creo que después no ha sabido salir del atolladero, salvo en que está obsesionado con efectivamente efectuar un repliegue de las fuerzas de Estados Unidos de todo el mundo árabe islámico, porque evidentemente no puede pagar el coste económico e incluso el coste en vidas humanas en Irak y en Afganistán, ¿no? Eso que llaman la inestabilidad constructiva en política exterior, que se basa esencialmente en la desestabilización de la zona, en el apoyo del comunitarismo, es decir, de los enfrentamientos étnicos o religiosos, diríamos, y eso pasa en el caso de Siria, por lo menos se ha provocado la existencia de guerras pequeñas, de guerras de baja intensidad que permitan un tráfico de armas y que permitan efectivamente que esa zona esté absolutamente fragmentada, porque eso implica una mejor supervisión. Y lo mismo desde el punto de vista de Rusia, es decir, que busca de entrada volver a ocupar un protagonismo internacional que había perdido absolutamente. Nada mejor que contrarrestar a Estados Unidos en una zona donde particularmente ella ha tenido, Rusia, muy buenos aliados, como es el caso de Siria. Pero insisto después en que el problema regional de enfrentamiento, por lo menos dialéctico entre lo que es Israel e Irán, siempre como la gran amenaza, pero no especialmente en este momento, porque Irán está en un proceso también de reforma interesante, pues todo forma parte, digamos, del mismo juego. Las armas químicas, sí, pues ha sido un detonante más. Que se pueda armar allí un conflicto mayor con unas consecuencias ilimitadas, me extraña, pero en cualquier caso todo el mundo ha jugado ahora a aplazar la tensión. Bueno, hablas de las armas químicas como algo, digamos, que puede haber influido. Digamos, es un detonante, digamos, por el volumen de personas que han muerto y porque sobre todo esas armas están prohibidas por los tratados internacionales, aunque también es cierto que no existen protocolos de actuación suficientemente evidentes que puedan frenar, a ver quién efectivamente descubre ahora dónde están las armas químicas, que estarán absolutamente extendidas por aquí y por allá. Cuando estamos en un problema de estas dimensiones, en un problema tan grave y un señor como Bashar Assad dice, oye, yo me comprometo a que esto va a desaparecer, las armas químicas. No. Ninguna, ¿no? Desconfío absolutamente. De entrada, a ver quién pone el cascabel al gato. Tendría que haber una presión de Rusia absolutamente, pero vamos a ver, las armas han desaparecido, están ocultas, estarán en zonas de combate. A ver quién le pone el cascabel al gato. Sería muchísimo tiempo para investigar, pero ¿cuál es la clave de este asunto? Mientras tanto, ¿qué sucede? La guerra permanece. La guerra permanece, es decir, la represión de Bashar al-Assad y su régimen también continúa frente a toda su población y evidentemente si la guerra permanece, ciertamente está la destrucción de las ciudades, las matanzas de población civil, los refugiados, la gran catástrofe humanitaria, ¿no? Precisamente, Javier, podemos hacer un alto en el camino de este programa para detenernos en la situación de los refugiados y para conocer de primera mano cómo pueden estar los refugiados. Estamos hablando de 2 millones de refugiados. Tenemos al otro lado de la línea telefónica a Marcel Irani, es una periodista libanesa. Es una llamada que hemos realizado al Líbano para que nos cuente. Marcel, no sé si estás ahí al otro lado del teléfono. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Marcel. Nos gustaría conocer tu punto de vista, tu visión de los refugiados que estáis recibiendo en el Líbano. Bueno, es que tenemos 3 tipos de refugiados sirios en el Líbano. Primero tenemos los refugiados que tienen familia como que vive ya en el Líbano desde hace años, entonces viven en sus casas. Ese tipo de refugiados como no se ven, como no tienen muchos problemas, porque bueno, al menos tienen una casa, tienen un refugio. Tienen donde acogerse, sí. Sí, y el otro tipo de refugiados son la mayoría que vienen al Líbano, pasan las fronteras sin nada y se quedan en las tiendas. Esto, el año pasado tuvimos muchísimos problemas porque en el invierno, con la lluvia y la nieve y todo, entonces están en unas condiciones no humanas, si podemos decir eso. ¿Hablas? Sí, el tercer tipo, perdona.
Y el tercer tipo son los dobles refugiados. Son los refugiados palestinos y iraquíes que estaban en Siria como refugiados y se refugiaron de nuevo en el Líbano. Entonces, esto es un poco más complicado porque los refugiados palestinos solo se pueden quedar en los campos de palestinos en el Líbano y los iraquíes no tienen dónde quedarse. Entonces, por eso, cada vez está siendo más complicado el asunto. ¿Cómo percibes que el Líbano como país, los libaneses, estáis preparados, está vuestro país preparado para recoger lo que suponemos que cada vez va a ser una afluencia mayor de refugiados? Es verdad que cada vez estamos recibiendo a más gente, pero el gobierno libanés tomó la decisión de no cerrar las fronteras, porque ya Jordania había cerrado las fronteras y Turquía está muy lejos de las zonas donde hay batallas ahora. Y entonces el gobierno libanés tomó la decisión de dejar las puertas abiertas para todos los sirios, porque tiene miedo de tomar una decisión de verdad, porque los libaneses están divididos entre los que están con el régimen sirio y los que están en contra. Entonces, para no tener líos internos en el país, no están haciendo nada, no están tomando decisión. Pero ya todo el mundo está diciendo que el Líbano ya no puede más y el ONU y las asociaciones que trabajan con la gente cada día están diciendo que por favor que necesitamos muchísimo dinero, necesitamos mucha ayuda y el Líbano ya no puede más. Y de hecho la semana pasada Alemania decidió acoger a algunos refugiados en Alemania. Marcel, Javier Aiza es colega tuyo, es periodista, creo que te quiere hacer alguna pregunta. Sí, yo suscribo lo que estabas comentando, ¿no? Porque efectivamente la problemática de Siria, que ahora se habla de una posible libanización de Siria, esa palabra siempre entre comillas tan dramática que significa prácticamente la división de un país, el problema de Siria se traslada también al Líbano, porque en Líbano, digamos, hay unos enfrentamientos también muy importantes entre la propia población favorable o no a Siria. ¿Crees que la entrada de refugiados puede aumentar la tensión en el propio Líbano y de una forma u otra entrar en un proceso también, no de guerra civil como la que hubo en los años 80, pero cuando menos que bueno, se desestabilice de nuevo, diríamos, esa especie de momento de más calma que existe actualmente en Líbano? Sí, este verano hubo algún momento también como crítico, pero hay una decisión en el país de no pasar, como no dar paso a la guerra civil hasta este momento. No sé qué pasará después, pero bueno, con las bombas y las explosiones que tuvimos en el verano, como estábamos en un momento más crítico que ahora, pero sí es verdad que los refugiados no son solo los pobre gente, la gente civil y normal, porque también hay gente que tiene armas, que está entrando en los campos de Sirio, de refugiados, y esto sí que puede como afectar la paz en el país, pero por ahora no está afectando tanto. Marcel, para terminar, porque sabemos que estás trabajando, creo que tienes conocimiento de los ataques que hicieron los rebeldes contra los pueblos cristianos, que ha hecho también referencia a Javier hace unos minutos. Creo que eso lo conoces de primera mano. Pude hacer algunas llamadas a los conventos allí. Bueno, el pueblo que ha sido más atacado es Maalula. Es un pueblo, es uno de los más antiguos pueblos cristianos. Y también tiene conventos muy antiguos de los primeros siglos de la cristiandad. Y es verdad que, bueno, en algunos, como en 3 días, entraron no sé si podemos llamarlos rebeldes porque son de verdad terroristas, esta gente que entró en este pueblo. Sí. Porque entraron y, bueno, estaban como diciendo blasfemias todo el rato y hablando sacando a la gente de sus casas, matando a otros. Entonces estaba en contacto con un sacerdote allí y tuvo que huir, como en 2 días estaba fuera de este lugar. Y también pude hablar con Saidnea, que es el segundo pueblo cristiano que es muy cerca de Maalula, y allí la gente cada 2 días capturan un hombre o una mujer y después piden dinero. Entonces lo que está pasando en estos pueblos
son, no sé, actos de terrorismo más bien que de rebeldía. Que de rebelde. Pues, Marcel, te agradecemos desde este punto de Navarra que nos hayas ayudado a conocer más de cerca la situación de los refugiados allí. Esperamos, desde luego, que en tu país, que en el Líbano, las cosas se puedan mantener en paz y en calma, que os llegue la ayuda que estáis pidiendo, que necesitáis, como bien comentabas, y que efectivamente pues, el Líbano siga siendo un país ejemplar en Oriente Medio de que sabe convivir con gente de otras realidades, de otras religiones. Muchísimas gracias, Marcel. Gracias. Adiós. Bueno, pues efectivamente en la realidad, detrás de una guerra hay millones de personas que la viven, millones de personas que la sufren, civiles que necesitan ayuda, y para conocer también qué podemos hacer, porque se estarán preguntando qué hacemos desde aquí haciendo este tipo de programa, pues pensamos que desde Navarra también podemos echar una mano a otros sitios, como es el caso de Siria, y también desde Acción contra el Hambre podríamos ¿no? echar una mano. Iñaki, no sé cómo lo ves, si necesitamos concienciarnos más todavía, o sí. nos puedes... Bueno, para empezar, lo primero de todo es tomar conciencia de la magnitud de la emergencia. O sea, estamos hablando de que 2 millones de personas están refugiadas en países limítrofes, Turquía, Líbano, Jordania, Irak, en Egipto también hay. Y además de esos 2 millones de refugios, hay 4,5 millones de personas en el interior de Siria que están desplazadas internas. ¿Qué quiere decir? Que esos 6 millones y pico de personas han dejado sus posesiones, han dejado sus familias, han tenido que huir con lo opuesto, y se encuentran en otros contextos, en el caso de refugiados, en unos países de acogida que están haciendo lo que pueden, como puede ser en Turquía, que ya se gastó 1.500 millones de dólares en acoger a los refugiados que iban llegando, y un Líbano que está haciendo todo lo que puede también, pero que evidentemente no dan abasto. Y desde luego, como empeore la situación, pues las necesidades... ¿Qué tipo de necesidades pues estamos mira, hablando? las necesidades que estamos hablando cuando hay desplazados y refugiados, por lo general, están centradas en el tema del agua y saneamiento y en el tema de alimentación, nutrición, y también en todo lo que es tema de alojamiento, abrigo, tiendas de campaña, etcétera. Hay que tener en cuenta que en breve vamos a entrar ya, bueno, aquí el otoño, pero allá ya, pues bueno, en poco tiempo ya el invierno. Un invierno que allá es un invierno muy crudo, muy duro, con muy bajas temperaturas, la gente no tiene dónde meterse. Y luego, como digo, el tema del agua y saneamiento. Es un problema muy serio el tema del agua. En la medida en que no tienes controlado la defecación de las personas en sistemas de letrinas o sistemas controlados, y lo que es el tema del consumo de agua de calidad y un agua segura, empiezan las epidemias rápidamente. Además, eso es además como una espoleta y se extiende entre los pobladores y entre los civiles también de los países de acogida. Entonces, el tema de agua y saneamiento tiene que estar siempre muy controlado. Luego, evidentemente, el tema del alimento. Sí que es cierto que hay sirios, hay refugiados sirios y desplazados que tienen sus ingresos o llevan su dinero encima, y de alguna manera, de momento, pueden apañarse. Y también, claro, estamos hablando de un conflicto que lleva 2 años y pico. Entonces, ha habido refugiados que han estado trabajando como temporeros en diferentes zonas y demás. Entonces, mientras ha durado la campaña de siembra, cosecha y demás, bueno, pues han tenido unos pequeños ingresos que se ha permitido ir tirando. Ahora, con la llegada del invierno y encima con la llegada de más refugiados, los precios se disparan también, entonces empiezan a tener problemas. Pero en una para situación, comer. perdona, de conflicto, estamos hablando de agua, estamos hablando de abrigo, estamos hablando de alimento, de comida. En esta situación en la que, bueno, en un ambiente de guerra, la desconfianza, desde luego, es clara. Hay veces que uno puede decir, bueno, ¿llegará la ayuda? ¿No llegará la ayuda? O sea, si no saben ni dónde tienen las armas químicas, van a permitir que llegue algo como el alimento, y eso puede generar aquí también desconfianza, ¿no? Bueno, siempre decimos lo mismo, desconfianza, evidentemente, pero está claro que la ayuda que no se da es la que no llega. Y para eso hay que hacerlo a través de los cauces o de entidades de solvencia, responsables, profesionales, transparentes. Entonces, bueno, ahí cada uno, ¿verdad?, tiene que decidir. Pero desde luego lo que no podemos hacer es quedarnos de brazos cruzados, viendo como de momento, 6,5 millones de personas están ahí apañándose como pueden, y ya digo que van a empezar problemas nutricionales, problemas de epidemias si no controlamos el tema agua, etcétera. Entonces, desde luego, hace falta una respuesta, y no solo a nivel social, sino a nivel gubernamental. Desde luego, a todos los estados, pues lo que tienen que hacer es ahí, de alguna manera, comprometer económicamente para ayudar a esta pobre gente que
que de verdad que lo está pasando está fatal. necesitando. Representa un 10% de la población de toda Siria, las personas que están refugiadas en los países limítrofes. Por tanto, digamos, es más sencillo que llegue efectivamente esa ayuda, ¿no? No están en zona de guerra ahora mismo, aunque a mí me preocupa muchísimo los desplazamientos internos e incluso campos de refugiados que han sido rodeados por el ejército, como últimamente un campo de refugiados de población palestina, doblemente perseguida, diríamos, ahora también por el ejército sirio, ¿no? Porque efectivamente, bueno, pues están absolutamente aislados. Pero la magnitud de la catástrofe humanitaria es terrible, efectivamente, y que nadie lo haya advertido hasta ahora, bueno, es lo dramático, porque quizá interesa que efectivamente en esa zona del mundo a todas las potencias habidas y por haber permanezca en continua desestabilización, porque en el fondo quizá eso va a implicar que nunca pueda haber procesos de democratización y de reparto de la riqueza en esos países. Y ahí yo creo que son responsables tanto los países que efectivamente son limítrofes regionales, Arabia Saudí, Irán, Turquía, por supuesto, Israel, etcétera, pero también los países, las grandes potencias internacionales que buscan su juego en ese gran tablero de ajedrez que significa Oriente Medio, ¿no? Es un poco, o sea, da un poco de escalofrío, ¿no? Pensar que en esa situación las grandes potencias puedan buscar pues sus intereses, ¿no? Sí, pero fíjate que es que estamos asistiendo además a un escenario en el que desde Palestina, con el conflicto palestino-israelí, hasta Afganistán, está absolutamente en ebullición y en muchos de esos países en conflictos bélicos internos o cuando menos en procesos de represión de su propia población. Sí, no olvidemos el caso de Irak o el caso de Afganistán. Está clarísimo. ¿No? ¿Crees realmente que existe una política preventiva de conflictos realmente? Para nada. No existe. Es decir, siempre hablamos de eso, ¿no? Y siempre nos olvidamos que antes que efectivamente se escuchen las bombas se puede hacer muchísimo. Para eso, además, están los tribunales internacionales y desgraciadamente debería estar Naciones Unidas, pero mientras Naciones Unidas exista en el Consejo de Seguridad el derecho a veto, no hay posibilidad de efectivamente que se instale esa justicia internacional, por decirlo así, ¿no? Pero hay muchísimas maneras. Yo recuerdo, por ejemplo, que de todo esto se hablaba en algo que me tocó a mí también de primera mano, que fue la guerra de los Balcanes, y todo el mundo decía, efectivamente, que cuando llegue la próxima guerra habrá que poner en marcha políticas de prevención, diplomáticas, de aislamiento de un régimen, de regímenes dictatoriales. Está visto que la historia se repite. No, efectivamente, la historia se repite y además la historia se repite por parte de aquellas potencias o aquellos regímenes dictatoriales que pretenden permanecer en el poder, como en este caso el de Bashar el-Assad, que le viene muy bien este aplazamiento para continuar, diríamos, mantener el control, cuando menos, de una buena parte importante del país, y después, insisto, de las grandes potencias que tienen intereses regionales, ¿no? Y por tanto, al final, nos gastamos muchísimo más en el armamento que se utiliza en estas guerras que en la prevención de estos conflictos. Eso pasa también a nivel humanitario. A nivel humanitario es mucho más costoso intervenir cuando ya tenemos ya el problemón, sí, que prevenir. A nivel nutricional lo mismo, es mejor prevenir que luego tener que intervenir porque es muchísimo más caro. Las intervenciones humanitarias, de alguna manera, una vez que ya tenemos el daño causado, son muchísimo más caras que todo lo que se haga a nivel de prevención. Y yo quería puntualizar una cosa aquí, que es el hecho de que en principio los refugiados ni los desplazados quieren el ataque militar. O sea, muchos tienen a sus familias desperdigadas por ahí, no saben qué va a ser de ellos, tienen miedo de volver, se preguntan qué va a ser de sus posesiones, de sus tierras, de sus ganados. Es que están sin nada. Es su vida. Es su vida, efectivamente. Pongamos atención, si os parece, porque nos tenemos que ir yendo. Voy a pedir a mis compañeros de realización si pudieran poner el número de la cuenta de acción contra el hambre, por si alguno quiere echar una mano, y si no puede ser, pues quédense con Acción contra el Hambre, que están dispuestos a ayudar de manera pues inmediata y puntual a esta... Exactamente. Nosotros allá en Líbano tenemos desde hace muchísimos años la misión allá trabajando con un equipo de gente que ya un montón de años allá trabajando, por lo tanto conocen perfectamente el contexto, y en este momento tenemos allá una parte del equipo del pool de emergencias de Acción contra el Hambre haciendo una misión de evaluación para saber exactamente en el momento actual
cuáles son las necesidades reales, de tal manera que inmediatamente pues ya vamos a saber exactamente qué es lo que tenemos que hacer y bueno, y tenemos que empezar a buscar donantes internacionales, donaciones particulares, etcétera, para que nos apoyen en la intervención. Pues ponemos la atención en Acción contra el Hambre y en esos números de cuenta y así como resumen hemos conocido un poquitín más, gracias a ese análisis de la situación, la realidad del conflicto, la magnitud del conflicto. El siguiente paso, ¿dónde tenemos que poner la atención? Bueno, pues el siguiente paso debería ser una negociación que implicara inmediatamente la salida del dictador y toda su camarilla política de Siria. Pero claro, a ver cómo se hace eso sin que exista de alguna forma algún tipo de presión armada con un régimen que no va a dejar de reprimir a su propia población. Bueno, pues es el reto que tienen las grandes potencias y también la sociedad civil, que descubra que efectivamente una guerra no es cuando pueda haber un ataque ahora por parte de Estados Unidos. Hay una guerra abierta desde hace 2 años y medio donde el más poderoso, el más fuerte, está reprimiendo a su propia población. Pues gracias Javier, gracias Iñaki por habernos ayudado a conocer un poquitín más de fondo este conflicto de una magnitud que probablemente se nos escape, pero que ya hemos visto que desde aquí, desde este rincón de Navarra, podemos echar un cable. Gracias a Dios la comunicación hace posible estas cuestiones. Nos vamos a ir a la publicidad y cambiaremos de continente porque nos vamos en 3 minutos a África. Hasta ahora mismo. Pues continuamos en Contraste, continuamos en este espacio de análisis. Venimos hablando del conflicto sirio y vamos a hacer una parada en África, de la mano de ONAI, de esta organización no gubernamental, que a su cabeza está nada más y nada menos que Inés Dorronsoro, ¿qué tal? Que es su presidenta. Soy la presidenta de ONAI, es un honor. Un honor que es que sobre todo que eres una mujer, Inés, que no te has aburrido nunca y ahora que te jubilaste decidiste, pues venga, vamos a dedicar el tiempo en esta organización, que hacéis un montón de cosas. Un montón de cosas, sí, se ayuda no solamente, bueno, el proyecto de hoy, de lo que queremos hablar hoy, es del Hospital de Monkole, que está en el Congo, en Kinshasa, pero en ONAI se ayudan también, pues eso, hemos hablado hace poco, a un proyecto en Líbano de promoción de desarrollo de la mujer, que es un proyecto muy interesante porque es un país, bueno, el Líbano es un país curioso, hay mucho cristiano, mucho musulmán, mucha mezcla de religiones, de todo. Acabamos de hablar hace 20 minutos con una libanesa. ¿Ah, sí? Sí, que nos ha contado la situación de los refugiados sirios allí. Y desde Navarra comentábamos que los navarros somos como muy generosos, ¿no? Navarra, yo siempre además doy un argumento científico. Digo que el banco de sangre de Navarra le sobra siempre sangre, cosa que en todas partes la sangre, aquí siempre las donaciones de sangre han sido altruistas, en todas partes se pagaban. Por eso aquí el problema del SIDA, o sea, no nos afectó en las donaciones de sangre, porque todas eran altruistas, o sea, gente que da la sangre gratuitamente. Y sobra, en Navarra sobra sangre, fíjate tú, cosa que en otras partes están buscando donantes, pagándoles, y eso te indica que el navarro medio es un señor generoso. Es un señor generoso, bueno, sí, y no tiene que bajar, no tiene y que además bajar. ONAI es una organización navarra absolutamente, ¿no? Sí, o sea, sí, por sí, todos sí, los ONAI, costados. sí. Bueno, una organización navarra con visión universal, porque ya tenéis allí un montón de proyectos por prácticamente todo el planetilla, casi, Centroamérica, ¿no? Líbano y África. Bastante es lo que nos bien. interesa hoy. Monkole es un hospital y tenemos a una de sus enfermeras que ha venido, entre otras cosas, a ver si recaudamos algún fondo para Monkole. ¿Qué tal estás, Candela? Bien, muy bien, gracias por la invitación. Bueno, te pillamos por ahí y decías, bueno, estoy aquí pidiendo ayuda y dijimos, bueno, es una oportunidad que nos des a conocer este hospital. ¿Qué tiene este hospital que no tengan otros? A ver, Monkole empezó ya hace casi 20 años o más. Y ahora el gran reto que tenemos delante es que de una pequeña estructura, centro de salud, bueno, un pequeño hospital de 50 camas, vamos a pasar a un hospital de 150. Y estamos ya casi al final, ahí las cosas van un poco lentas, aunque hemos calculado que eso se acabará en 3-4 años, aún estamos ahí con los últimos retoques, por no decir, con fondos que nos faltan, y el Gobierno de Navarra nos ha apoyado mucho y ahora falta
último empujón y ya, bueno, no vamos a estar pidiendo tampoco al gobierno de Navarra que esté ahí apoyando hasta el final, pero bueno, queremos que los navarros sigan ahí a nivel más privado y particular. Además, hay que apoyando. decir que Moncole empezó por un médico navarro, el doctor Echarri, que el alma de Moncole ha sido un médico navarro, el doctor Echarri. Yo se lo digo siempre con mucho orgullo. Con mucho orgullo, pues si os parece podemos conocer un poquitín más de cerca Moncole a través de unas imágenes, porque como se suele decir, una imagen vale más que 1000 palabras. El proyecto del Centro Hospitalario Moncole nació en 1987 gracias al impulso de CECFOR, el Centro Congoleño de Cultura, Formación y Desarrollo, una asociación sin ánimo de lucro cuyo objetivo es proporcionar formación y apoyo educativo y sanitario en Kinshasa, movido por la defensa, el respeto y la dignidad de la persona. Se centró en la zona periférica suroeste de Kinshasa, en el barrio de Monnafula. Así surge la iniciativa profesional de poner en marcha este hospital que comenzó a funcionar en el año 1991 con un servicio ambulatorio y de hospitalización mínimo. Está ubicado en una zona periférica de Kinshasa donde la gente no tiene posibilidad de acceder a estructuras sanitarias. Justamente con esto yo creo que ha sido la finalidad de Moncole, entonces traer a esta gente esta posibilidad de recibir los cuidados sanitarios de la misma manera que cualquier persona del país. Para aumentar su radio de acción y ofrecer cuidados sanitarios a poblaciones de barrios periféricos de difícil acceso, el Centro Hospitalario Moncole abrió 3 antenas médico-sociales entre los años 1996 y 2003 en los barrios de Kindele, Quimbondo y Moluca, más el Centro Hospitalario Materno-Infantil en 1997, con 40 camas destinadas a maternidad, pediatría y UCI pediátrica. Ahora, como respuesta a una petición expresa de la población y autoridades políticas y sanitarias, se inicia la ampliación de Moncole para ofrecer una mayor cobertura a los beneficiarios. Se pasa de 40 a 140 camas, repartidas en los 4 grandes servicios hospitalarios de pediatría, ginecología, cirugía y medicina interna, además de mejorar los servicios que necesita la población, con un bloque operatorio y un servicio de urgencias, 18 despachos de consultas en régimen de ambulatorio, un laboratorio con un banco de sangre y un servicio de diagnóstico médico por imagen. Al principio Moncole, cuando se lanzó, cubría solamente las necesidades sanitarias de una zona, de una pequeña parte de la capital. Pero ahora es toda la capital que beneficia del servicio Moncole. Moncole sabe que la expansión del proyecto encontrará importantes desafíos sanitarios y sociales, pero todos los involucrados en el proyecto están dispuestos a afrontar los obstáculos y barreras con los que tropiezan en el camino para hacer que el mundo sea un poco mejor. Inés, pues es un orgullo, ¿no? Que desde Navarra hayamos levantado esos muros para ayudar a un montón de gente, ¿no? Por supuesto. Yo la primera vez que fui a Moncole, ahora voy a volver a montar el laboratorio. Partimos el día de San Francisco Javier y yo me sentí así misionera como San Francisco Javier. El día 3 de diciembre salimos para Moncole y con ese espíritu fui, la verdad. Y es un honor y pienso pues esto que como navarros pues podemos estar muy orgullosos. A lo mejor Candelas no es Navarra, es que aquí somos muy patriotas. Ya se ve, ya se ve. Oye, Candelas, porque a cuánta gente, por situarnos, hemos visto que está cerca de Kinshasa, pero este hospital, ¿cuál queréis ampliar, queréis hacer más grande? ¿A cuánta gente queréis ayudar? O sea, ¿cuánta gente alrededor de ese hospital necesita ayuda? ¿De cuánta población estamos hablando? Sí, a ver. O sea, normalmente allí un hospital cubre una población de 100.000 habitantes, ¿eh? Más o menos es lo que está previsto. O sea, 100.000 habitantes, y estamos hablando de que ahora tenéis ¿cuántas camas? Ahora 50 para pasar a 150. 100.000 habitantes, 50 camas, y Esto. queremos llegar a 150, no está mal. Esto, ¿eh? Que no se pongan enfermos, porque hay que construir rápido, ¿vale? Ya, bueno, de pero 50 allí la a gente 150. se pone enferma y además el problema de África es que la gente llega muy tarde al hospital. Llega ya casi muerto. O sea, lo que hay que también es pasar un mensaje educativo muy fuerte a la población para que venga antes y que se pueda hacer algo. Porque hablábamos también que la situación pues de agua y de, vamos a decir, de electricidad, de civilización, por decirlo de alguna manera, deja bastante que desear. ¿Puede ser? Sí, sí. Sí, la nación del Congo ocupa la número 120
26 de 127, según el récord de la ONU, de ciudades el índice de desarrollo más bajo. O sea que, y Kinshasa es una ciudad que tiene pues cerca de 6 millones de habitantes, no tiene agua, no tiene electricidad, no tiene alcantarillado, o sea, la gente vive entre sus propias desechos. Es realmente impresionante. Cuando tú vas allá quedas realmente impactada y piensas que hay que hacer algo. O sea, que no puede ser esa diferencia que hay entre la gente de estas ciudades y de estos pueblos y nosotros, no puede ser. O sea, que esto, no sé, hay que hacer algo por ellos. Cuando uno va en África, no todo es esa realidad, digamos que no todo África está en esas circunstancias que estáis describiendo. Cuando uno va a las causas de por qué están especialmente mal, por ejemplo en el Congo, ¿cuáles son? ¿Es la educación? ¿Es la política? ¿Dónde están las causas? Yo creo que toda la historia del Congo, la verdad es que es muy dramática. O sea, a mí me impresiona mucho cómo el Congo era una propiedad privada del rey Leopoldo de Bélgica, que luego, pues cuando ya no pudo, explotaban el caucho, me parece, en un principio, y luego cuando ya no pudo, pues él solo con su explotar la riqueza del país, entonces lo cedió al gobierno belga, y en el año 60 se independizó, cuando se independizaron la mayoría de los países africanos, y a partir de ese momento se desarrolló una guerra fratricida tremenda. O sea que los problemas es los de todos, pero pues les falta mucha más educación, ¿no? Aquí también nos peleamos entre nosotros y fíjate tú qué desastre es esto, ¿no? El no llegar a un acuerdo entre nosotros mismos, pues allá ese desastre es todavía mucho más evidente. Entonces tienes todavía las huellas en las carreteras de esta guerra, que hay unos socavones tremendos en las carreteras. Entonces cuando vas en coche, el coche se te hunde y hay un señor que está echando un poquito de arena, que ese es su modus vivendi, echar un poquito de arena al hoyo para que el coche pueda pasar, y toda esta serie de cosas. O sea que la verdad es que hay tanto por hacer que es tremendo. Y las causas, pues son muy complejas. Yo creo que el clima también tiene algo que ver, ¿no? Porque ¿por qué los países cálidos se desarrollan mucho menos que los países fríos? Es que dices, un pobre sueco, como no trabajes, que se muere, y sin embargo allá, con sentarte debajo del cocotero y esperar que te caiga el coco, a lo mejor te basta. Pues igual. No necesitas calor, o sea que todo esto influye realmente. Por eso la educación es muy importante. O sea que la esperanza media de vida sea 48 años, pues es inaceptable. 48 años. 48 años. Es inaceptable realmente. Y entonces, aunque a ellos pues les parezca que a lo mejor no merece la pena trabajar para vivir más, pues realmente hay que educarlos y hay que hacerles ver que sí, realmente merece la pena trabajar y vivir más y vivir con otra dignidad. Candela, eres enfermera, pero te voy a pedir un ejercicio de marketing, porque hemos hablado en este programa de Siria, hemos hablado del Líbano, que lo están pasando francamente mal. En África, por lo que nos estáis contando, también se está pasando mal, también hace falta ayuda en muchas partes del planeta. Necesitamos ayuda, aquí estamos en crisis, tampoco podemos hacer grandes aportaciones, pero igual sí que podemos elegir un destino, y te voy a pedir un ejercicio de marketing para que me vendas África, para que me vendas el Congo, para que me vendas Moncole. O sea, ¿por qué ayudar, por ejemplo, pues a Moncole o a África, ¿no? A ver, es un poco lo que decía Inés, ¿eh? Yo creo que es un país, para mí, tampoco es que haya yo conocido toda África, pero por lo que la gente dice cuando viene, es un país realmente en desarrollo, tercermundista. Lo que antes no se decía, bueno, queda un poco mal decir tercer mundo, pero es realidad. O sea, la gente que viene allí, a veces, me estabas diciendo voluntariado, la gente que viene para voluntarios se cree que va a venir allí también a salvar el mundo, o que luego va a ver animales, hay un león, voy a ver la jirafa, voy a ver... No, o sea, este país realmente es un país que hay que levantar con lo poco que cada uno tiene y hacia arriba. O sea, que no... La gente que también que viene, o sea, no puede pensar que viene a, no sé, a salvar el mundo. ¿Cuántos años llevas allí? Yo llevo 17 años. 17. ¿Y has tenido en algún momento ganas de decir esto no hay quien lo levante? No. ¿Están aquí a la sombra del cocotero? No, a ver, es cierto que para mí el gran problema es la educación. En cuanto el gobierno se meta realmente a educar a los niños, ese país sale adelante. Pero no interesa por temas políticos, por temas incluso internacionales, no interesa que esa población esté educada porque si no se va a rebelar contra el gobierno. Y para mí lo prioritario es educación. Luego vender esto, ¿por qué hay que ayudar a este país y no a otro? Bueno, cada uno ayuda a lo que puede, eso está clarísimo. Pero es cierto que este hospital ya está empezado, o sea, hay que terminarlo, no podemos dejar algo así como a mitad. O sea, yo lo que pido es un esfuerzo final y que luego cuando ya estemos el punto culme, el punto final, que ya luego apoyen a otros proyectos.
¿Cuál es, digamos, la especialidad? Igual no hay especialidades en ese hospital porque os llegará de todo, pero igual dices, bueno, pues estaba leyendo en vuestra memoria enfermedades tropicales, o sea, cosas que igual nosotros ni nos imaginamos, Bueno, pero ¿cuál es, digamos? O sea, lo más corriente allí es la malaria, el paludismo, ¿no? Provocado por un mosquito, pero es cierto que este hospital es un hospital materno-infantil, o sea, la madre y el niño son prioritarios. Tenemos todo un equipo de pediatría, un equipo estupendo de maternidad. Tenemos muchísimos partos y ahora mismo justo la zona de maternidad queremos ya trasladarnos al nuevo hospital porque es que están por los suelos, están, o sea, ya no sabemos dónde venían las señoras que vienen a nuestro hospital y que no se quieren ir, porque saben que si van a otro luego las dejan ahí y las abandonan. Nosotros nos ocupamos de todo el mundo, o sea, aunque no tengas dinero, lo que hacemos también es clasificar a la gente según las categorías. O sea, intentas ver un poco el nivel de dónde viene la persona, cómo va vestida y todo esto, y según lo que tenga, paga. Porque una de las características o de los puntos de la filosofía de Moncole es no discriminar. Entiendo que es porque hay discriminación en otros lugares. Pues sí. O sea, normalmente la seguridad social no cubre los gastos sanitarios. Es el empleado el que tiene que cubrir la persona que contrata y a la familia. Y si no tienes trabajo, pues no tienes quien te pague la sanidad. Lo que hace Moncole es, bueno, si no tienes nada, o sea, y es una urgencia, cubrimos los gastos, aunque no tengas, ¿qué vamos a hacer? Pero luego lo que se hace es clasificar a la gente. Hay 4 categorías, si tienes más, pagas más. Pero en otros sitios, si no tienes, pues váyase usted, o sea, no le podemos atender. Eso es la diferencia también con Moncole, ¿no? Que la gente va y sabe que un mínimo le vamos a dar, no vamos a abandonarle. ¿Trabajan congoleños en Moncole? Todos son congoleños. Menos tú. Prácticamente. Te mirarás al espejo y te pegarás un susto, ¿no? No, ya estoy acostumbrada. Ya no veo negros, o sea, ya no ves gente de color. Para mí son como yo, o sea, no hay diferencia. ¿Y los blancos están bien aceptados allí? Sí, sí, sí. A veces son incluso un poco racistas en el mal sentido, que te sientas tú que te están tratando diferente y digo, que es que soy como tú, o sea, no soy diferente, ¿no? A veces están acostumbrados al colonialismo y esto, pero bueno, todo eso hay que darles también, o sea, tú misma, ¿no? Diciendo que no, yo soy como tú, o sea, no me trates diferente ni mejor porque somos iguales. Has dicho 17 años que llevabas allí. Sí. 17 años que llevas allí, supongo que aunque poquito a poco ya se ve que habéis ido, bueno, pues eso, ¿no? Poniendo piedras, poniendo cama tras cama, haciendo consulta tras consulta, y aunque vaya lento, es un proyecto seguro, parece, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, eso está claro, que la gente que va y que invierte en ese hospital ve que ese dinero sale con ese proyecto, porque ese es otro tema en ese país. O sea, la gente da dinero, eso dura un mes, 2 meses, un año, no se mantiene, se cae y al final el proyecto no sirve para nada. O sea, es la confianza también que tiene la gente, que sabe que está invirtiendo en un proyecto seguro y que bien, o sea, con una buena no sé cómo se dice ya. Gobierno. Un buen gobierno y eso, y que el dinero va a... Supongo que eso también desde ONAI lo tendréis absolutamente fichado y vigilado, ¿no? Ese es el tema. O sea, el tema de ONAI es que, bueno, pues antes es verdad que el gobierno de Navarra daba, pues subvencionaba de un modo importante. Yo tengo fotos allá en la entrada del hospital, el escudo de Navarra, una foto que te sentías muy orgullosa. Ya digo que es que tenemos la boina puesta. Bueno, pues esto. Y entonces el gobierno central también ayudaba, pero ahora con la crisis pues esas ayudas van bajando y entonces se trata de que hay que mantener el hospital y hay que mantener pues eso, el poder atender a todo el mundo. Entonces esto pues hace falta, ahora estamos creando, bueno, se ha creado ya la Asociación de Amigos de ONAI, que son gente que se comprometen, amigos de Moncole, sí, tengo aquí que son gente que se comprometen a pues aportar todos los años una cantidad y esta cantidad pues va destinada a eso, o sea, el hospital prácticamente está subvencionado, pero ahora hay que mantener a los pacientes y hay que mantener la estructura del hospital. Entonces, para eso hacen falta fondos y hace falta que la gente se implique y aportar, y de eso se trata. Seguro que tenéis alguna de las dos, seguro que tenéis alguna historia de esas historias con nombre y apellido, de esas bonitas, ¿no? Que luego todo un proyecto solidario se concreta en personas que han sido ayudadas, personas que luego han vuelto para... Seguro que tenéis alguna anécdota, alguna historia. Sí. ¿Así? O sea, miles de anécdotas. A ver, una. A ver, hace poco hubo un proyecto muy bonito de una fundación española también, que fueron allí de hecho, y estaban buscando niños, bueno, que operar con labio leporino. Y bueno, encontraron una niña, la que se basaron
con ella para hacer la campaña para operar a todos los otros niños. Y luego, porque esta niña tenía una malnutrición muy fuerte, no se la pudo operar. O sea, la historia acaba un poco mal, porque la niña, cuando un año después volvieron, se vio si se la podía operar, o sea, volvió este grupo que subvencionaba todo y fue sobre ella, sobre la que basaron la campaña, y ella no estaba todavía operada. Ahora dijeron, bueno, pues ahora ya vamos a intentar a ver si se le puede operar, porque con la malnutrición era complicado. Bueno, entonces la ingresamos a la niña para engordarla un poco, para prepararla para la operación, y la niña, o sea, la fueron a operar y la niña se murió en la operación. Pero la familia, o sea, vamos, estaban súper agradecidos por todo lo que se les, todo lo que se les había hecho. En realidad la niña se murió, oye, porque no sé, o sea, no salieron bien las cosas, pero no fue nuestra culpa ni la culpa de la familia. Pero bueno, que, o sea, eso es un ejemplo así, aunque sea nombre y apellido, que la niña se haya muerto, estamos ahí para hacer todo lo que haga falta. Y luego en el mismo pues hace nada, hace una semana o dos, lo mismo, una niña muy pequeñita de 3 o 4 meses con un problema digestivo, que hubo que operarla, y ahora con otra fundación han venido y quieren pagar otra intervención que hay que hacer para que la niña pueda salir adelante y todo eso. O sea, esto hay miles y miles de historias. Las intervenciones del doctor Echarri, que esas son una maravilla. O sea, el doctor Echarri, él es traumatólogo y se dedica pues, a buscar niños que por problemas de malnutrición tienen unas deformaciones óseas tremendas. Entonces tienen las piernitas completamente arqueadas. Entonces, esto en África supone no solamente una tara física, sino también como que es una especie de castigo, ¿no? Y la gente mira a esta gente, las discrimina como, pues... Y entonces el doctor Echarri se dedica a recoger niños de estos y los opera, y les pone las piernecitas rectas. No sé si tenéis fotos de estas intervenciones que son una maravilla, y entonces resuelve el problema de la gente, y con 300 y algo euros se consigue una intervención de estas y se consigue poner rectas las piernitas de estos niños y que puedan tener una vida normal. Y eso partos, realmente... O sea, partos de gente que se ha salvado, hay enfermedades allí genéticas dar a muy luz fuertes. Será de un riesgo terrible. Sí, sí. Pero además es que nos mandan al final a nosotros, como somos el hospital de referencia público allí, de toda esa zona de salud, gente ya casi que, vamos, el niño está casi fuera, pero al final hay que hacer una cesárea de urgencias. Bueno, se han salvado muchísimos Pues niños. nos habéis ayudado a conocer más de cerca esa realidad, ese proyecto Moncole que está en Congo, a través de ONAI, a través del trabajo diario que allí realizáis. A ver si de esta manera terminamos de rematar ese proyecto comenzado y mantenido por navarros de pura cepa. Pues aquí nos quedamos con amigos de Moncole. Gracias Inés, gracias Candelas. Nosotros volveremos en 7 días puntualmente aquí en Contraste en Navarra Televisión. ¿Para qué? Pues para ofrecerle análisis de distinta situación, que salgan en los medios o no, pero desde luego de interés humano que compensa parar y pensar. Pasen un buenísimo fin de semana. Hasta el viernes.